puedes callar de una vez, por favor? Déjala, ¿no ves que hace canciones cosas? Intenta hacer la buena. Siempre quise ser la buena de la película, pero me fue imposible en comparación con esta niñata perfecta, que con esa belleza de rubia me enamora. Uf, ¡qué envidia! Maléfica, no me toques con esas manos. Además, ya sabes que aquí ni tú ni yo somos tan buenas. Se supone que sois rivales. A ver, hijo mío, pero ¿qué más da? Además, estos no se enteran de nada. Tenemos que ceñirnos a lo que pone el guión. Punto. ¿Qué guión? ¿El mismo que dice que me toque pisar con la rueca cada vez que alguien lee el cuento o ve la película? Sí, pues ya hacemos de doble. Veo que eso de felices para siempre no es tan cierto. Mira, sinceramente estoy más que harto de vosotras dos. Una convirtiéndose en dragón para matarme y la otra continuamente durmiendo siestecitas para que la despierte con un beso. Así como si me gustase despertarme y ver tu cara. Amargado. Mira, voy a decir una cosa. Aurora, ven. Tú te quejas de pincharte con la rueca, pero yo me pincho con tu bigote cada vez que te beso y tú, Maléfica. Tus axilas cantan mejor que tú. Mira, os digo una cosa, ¿vale? La próxima vez que vayamos a hacer esto, ponedme a otras dos, porque estas son inaguantables, ¿vale? Y la se duele, ¿vale? ¿Y vosotros qué hacéis aún aquí? En fin, continuemos. La última parada es la sabana. Siempre viví desterrado, con llenas de no lugar. Por eso he matado a Mufasa y ahora yo voy a reinar. Tenéis el instinto atrofiado, no veis que os podría comer. Yo soy un gatito muy malo, el león con más furia y maldad. Preparad vuestras caras de pena, os aviso que nadie saldrá. Hoy me encuentro tan fuerte y temible, mirad bien mis garras, pensad que se aguardan. Se acaba una era, la mía os espera. Saludad al malo de Scar, que el reinado no puede esperar. Preparaos. No te cansas nunca. Mi hijo te mató y te aplastó tu dignidad como un maldito gusano. Apunto tu derrota, hermano. Segri, te recuerdo que Simba no mató a Solito Scar. Fueron las hienas. Simba no haría daño ni a una mosca. Querido hermano, ¿me hablas tú de dignidad? Te recuerdo yo lo penoso y patético que resulta ver a un león morir aplastado por animales tan inofensivos como una manada de osos. Bueno, que ya se desprevenido y a todo el mundo le puede pasar, ¿no? Perdona. Bueno, un poco patético sí que fue Mufasa, que en el reino no se habló de otra cosa. Pero oye, que al menos a ti te recuerdan que a este tonto ni las hienas. ¡Ah! Eso no es cierto. Si no me recuerdas a nadie, no está llorando. Además, es que no me disteis ni una segunda oportunidad. Me desterrasteis. Sin ratón, pero tú te has visto la cara. Yo solo quería comer perdices. Bueno, ¿y a Zazu? Menos mal que aquí puedo comer lo que quiera sin penalidad. Y hablando de comida, estos cachorritos tienen muy buena pinta. Creo que ha llegado la hora de irnos. Buena noche. En fin, nosotras solo queríamos demostrar que los malos no eran tan malos. Aunque parece que entre los buenos tampoco es oro todo lo que reluce. Al final va a resultar que las cosas nunca son sencillas. Y desde luego, nunca, nunca Son lo que parecen. Adiós. Hasta la próxima.